Régimen en quiebra. Gobierno cubano suspende pagos en divisas por quiebra del turismo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Desde noviembre, Cuba suspendió pagos en MLS a proveedores del turismo extranjeros y nacionales, incluidos productores agropecuarios y cuentapropistas por insostenibilidad financiera del Mintur y Gaviota. Los impagos se mantendrán durante este 2023. El gobierno cubano suspendió desde noviembre y para todo 2023 los pagos en divisas a proveedores nacionales y extranjeros del sector turístico debido a la bancarrota del Mintur y de Gaviota S.A., según una resolución del ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, a la que ha tenido acceso Noticias Importantes y ha comprobado con otras fuentes. La resolución 175 del titular de Economía, que data del 30 de noviembre del 2022, reconoce que no se garantiza la sostenibilidad del funcionamiento del Ministerio de Turismo Mintur, las organizaciones superiores de dirección empresarial que atienden el turismo del ramo, ni de Gaviota S.A., para enfrentar la próxima temporada alta, debido a la falta de respaldo de las cuentas de liquidez y al déficit de las asignaciones centrales que no cubren sus necesidades. Gaviota S.A. es la empresa hotelera del Consorcio Militar Financiero Empresarial GAESA, que se benefició del vaciamiento del Mintur durante el mandato de Manuel Marrero Cruz como ministro. Ante la bancarrota, el ministro de Economía estableció un esquema de retención de liquidez en cuentas reales en el sector de turismo, que nutre los ingresos provenientes del exterior, de las tarjetas prepago que se compran en Cuba, los pagos con tarjetas internacionales y los pagos desde las cuentas de turoperadores, ambos realizados desde Cuba. Las ventas efectuadas con tarjetas nacionales no disponen del respaldo de liquidez real, aclaró Gil en la referida resolución. En 2023 se mantendrán los impagos a proveedores del turismo en Cuba, y hasta tanto el Ministerio de Economía y Planificación indique otra variante del Banco Central de Cuba, establece la resolución del ministro de Economía, que exceptúa de la retención parcial los saldos provenientes de créditos financieros, en cuyo caso retienen el 100% de la divisa. La noticia es muy mala, porque desestimula a los productores, y aquí se ha venido hablando del necesario encadenamiento productivo entre el turismo y proveedores locales. Pero si les cambian las formas de pago, ¿qué interés van a tener en producir sin saber cuánto cobrarán y cuándo cobrarán? Y aparte cobrar en pesos devaluados. Un escenario similar enfrentan los extranjeros propietarios de viviendas compradas a inmobiliarias del gobierno y que se rentaban en divisas hasta el 2021, cuando la tarea ordenamiento dispuso que los alquileres podían pagarse en pesos cubanos y quedando sin cobrar lo devengado por las rentas hasta enero del 2021, lo sucesivo cobrado en CUP, pero sin que dichos montos se conviertan en divisas. Propietarios de esos apartamentos y la parte extranjera de empresas mixtas que desarrollaron esas inversiones que no se han liquidado hasta el momento de la publicación de esta nota, admitieron seguir preocupados, pero rehusaron en entrar en detalles. En diciembre el Mintur comenzó a operar con un coeficiente de retención del 0,6991 por cada divisa que ingresa, mientras que Gaviota S.A. operó con 67 céntimos de dólar estadounidense retenidos en pagos a proveedores, incluidas la industria cubana, pero los afectados no han visto un céntimo desde entonces. No ha salido oficialmente la instrucción del Banco Central de Cuba, pero desde noviembre están suspendidos la totalidad de los pagos, incluso lo ejecutado y mandado a pagar. La mayoría de nosotros, empresas, estamos acostumbrados a aplazamientos de pagos, incluso los reconocidos y aprobados, pero ahora dudamos si al menos lo ejecutado y previsto pagar hasta noviembre lo cobraremos en MLS, como establecen nuestros contratos, o en pesos cubanos. A usted le habrán dicho que eso es de noviembre, pero a mí no me pagan desde el verano y uno entiende que el país atraviesa una situación compleja, como siempre, pero ¿quién entiende a los cuentapropistas? Cuestionó otro de los afectados que no sabe si podrá mantener su empresa sin cobrar lo que deben. Yo sé cómo son las retenciones del gobierno, pago cero y que aguante el que pueda, concluyó. Antes de tener que esperar un año o más sin cobrar, prefiero sembrar menos. Es preferible vender algo en las placitas y cobrar que seguir entregando productos a hoteles y restaurantes sin saber cuándo los cobraré, afirmó un agricultor. A mí me deben cosechas de antes de la pandemia,
cuando me pagaron bastante puntual, pero lo anterior siguen debiéndomelo y cada vez produciré menos, concluyó. El ministro de Economía apostó en la última sesión de la Asamblea Nacional por disciplinar las cadenas de impagos de la economía cubana y admitió que el vencimiento de cuentas por cobrar y por pagar es un problema viejo en la economía cubana, pero ni una palabra sobre su decisión, un mes antes de suspender los pagos en divisas a proveedores del turismo. En Cuba no existe una ley de quiebra y el gobierno se limita a declarar que una empresa está en pérdidas, sin reconocer que está quebrada, recordó una jurista experta en derecho mercantil. Quebrados pueden estar Cuba de Aviación y varios hoteles, pero siguen ahí, aunque todos los años den pérdida, aseveró. Pese a la decisión tomada en noviembre, el gobierno abrió hace una semana el Hotel Gran Mato, en La Habana, sin informar sobre su costo, y pese a reconocer que el turismo sigue sin despegar en Cuba. En noviembre, 12 días antes que Alejandro Gil Fernández congelara los pagos a proveedores del sector turístico, el gobierno cubano anunció la construcción de otro hotel de lujo en Santa María del Mar, en el este de La Habana. Realmente increíble. Siguiendo con las noticias, Cuba cerró 2022 con el mercado número 55 para las exportaciones de alimentos de Estados Unidos. Las donaciones humanitarias de Washington casi se triplicaron el año pasado con respecto al 2021. El año 2022 fue de récord en el intercambio comercial entre Cuba y Estados Unidos, a pesar de las quejas de La Habana por el embargo. De acuerdo con las cifras del Departamento de Agricultura estadounidense, la isla ocupó el puesto 55 entre los mercados de destino de alimentos y productos agrícolas de ese país. Según las cifras oficiales del intercambio entre ambas naciones, 2022 cerró con ventas por $328.536.988, un incremento del 7,7% en comparación con 2021, año que redondeó $304.774.413 de compras. Asimismo, las exportaciones de productos sanitarios en el mismo periodo fueron de $9.226.763, el valor más alto registrado desde el 2003, cuando se hicieron públicos los informes de compras de material de esa naturaleza por vez primera, pese a que están autorizados por la exportación directa a Cuba desde 1992, en virtud de la Ley de Democracia Cubana. Igualmente, las donaciones humanitarias el año pasado ascendieron a $30.083.306, casi el triple si se comparan con los $11.074.090 del 2021. La Habana nunca ha revelado en qué consisten tales donativos, ni cuál es su destino. Tampoco los medios oficiales divulgan la existencia de esos embarques, mientras acusan a Washington de todas las penurias que sufren los cubanos. En diciembre de 2022, las exportaciones de alimentos se dispararon en un 40,2%, al sumar $39.393.828, por encima de los $28.091.304 de diciembre del 2021 y los $14.145.158 de igual mes del 2020, así como los poco más de 33 millones de noviembre pasado. Los productos sanitarios vendidos a Cuba en el mes 12 del año pasado sumaron $1.502.216, mientras que las donaciones humanitarias llegaron a los $2.112.309. Entre los alimentos adquiridos por La Habana en su vecino del norte en diciembre estuvieron, aparte de millonarias cargas de carne de pollo, productos como pavo, soya, harina de maíz, chips de maíz con caramelo, guisantes, levaduras, jarabe, carne de bovinos y de cerdo, frijoles, café, cerveza y bebidas no alcohólicas. También se incluyeron desodorantes, jabón, shampoo, dentífricos, desinfectantes, agentes dermatológicos, preparaciones de belleza y cuidado de la piel, detergentes y pulpa de madera. En esa cesta de la compra destacaron cigarrillos adquiridos en Tampa por una suma de $288.000, lo cual evidencia la incapacidad de la isla, otrora gran productora de tabaco, para satisfacer su demanda interna de esa clase de productos. Estas exportaciones están autorizadas pese al embargo, en virtud de la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de Exportaciones del 2000, aprobada por la administración de George Bush, a la que La Habana recurre sin pausa desde entonces. Ni las autoridades ni la prensa oficial hacen mención a este intercambio comercial, ni siquiera cuando aseguran que la voracidad del vecino del norte busca sumir un sufrimiento a los cubanos, como asegura su propaganda.
Una verdadera lástima. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad de Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.